Se encuentra en los estudios de la capital de la República el ministro de Agricultura, Ramón Espinel. Ministro, buenos días. Hay señalamientos que lo implican a usted como uno de los principales del Banco Finagro, como uno de los responsables de las pérdidas patrimoniales del Estado a propósito de la quiebra bancaria de hace 10 años e incluso un par de años más atrás. Según documentos de la Superintendencia de Bancos, a diciembre del 2009, el hueco patrimonial de esa entidad era de más de 71 millones. Primero, ministro, coméntenos, ¿qué cargo ocupó usted en el banco? ¿Fue accionista? Y explíquenos sobre este inmenso hueco patrimonial. Buenos días. Buenos días y gracias por la entrevista en Ecuavisa. Bien, le agradezco además la oportunidad de hablar de este tema. En efecto, el Banco Finagro, que empezó a funcionar en la ciudad de Babahoyo como matriz en el año de 1989, constituyó el primer banco privado que trabajó directamente con crédito para el sector productivo, especialmente campesino. Créditos que en ese momento ni siquiera el Banco Nacional de Fomento había podido otorgar. El banco tuvo más de 5.000 clientes campesinos en las provincias de Guayas y Los Ríos. Y su matriz, donde trabajé durante 11 años, fue la ciudad de Babahoyo. En efecto, fui presidente ejecutivo del banco y como todos los empleados del Banco Finagro, tuve acciones del banco. Los empleados del banco no eran los mayores accionistas. Los 3 mayores accionistas que tuvo el banco, primer banco del Ecuador en tener capital extranjero de ese tipo, fueron la Corporación Interamericana de Inversiones, organismo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo BID, que fue accionista del banco casi desde su inicio hasta que el banco cerró. De igual manera, el FMO, Financiera Nacional Holandesa, cuyo propietario es el Estado holandés en el 50% y todos los bancos privados holandeses con el otro 50%. FMO también fue un accionista del banco. Y en tercer lugar, el más grande de los 3 accionistas fue el Swiss Bank Corporation, hoy día fusionado con la Unión de Bancos Suizos, uno de los 3 bancos más grandes del mundo. ¿A cuánto ascendía, ministro, su participación minoritaria en Finagro? Mi participación en Finagro nunca llegó a ser más del 3% del capital del banco. Igual que, le repito, todos los empleados del banco que llegaron a ser accionistas del banco. Con respecto a lo que usted señalaba, el tremendo hueco patrimonial del que se está haciendo alusión. En primer lugar, déjeme precisar, esto no es una información oficial de la Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos todavía no ha llegado a establecer cuáles son los tamaños de los problemas de los bancos cerrados. En el caso de Finagro, se habla de 71 millones de dólares, pero existe la inmensa paradoja de que el banco, al cerrar, tenía 31 millones de dólares de activos. ¿Cómo es posible que en 11 años que el banco ha estado cerrado en manos del AGD y del Estado, haya subido un problema de 31 millones de dólares de tamaño a 71 millones de dólares de hueco patrimonial? Hay solamente 2 explicaciones posibles. Una, que el banco haya operado mientras estaba cerrado, en cuyo caso el responsable no sería los accionistas anteriores del banco, sino la AGD. La otra posibilidad es que al banco le hayan cargado activos que no le pertenecían. Esto ha sido impugnado y esto ha sido debidamente comprobado ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Central. Ahora, que a mí se me diga que soy un deudor de la banca cerrada es falso, de falsedad absoluta. Lo dice, lo tengo probado. Lo dice? Aquí está la certificación de la CENRES, indicando que no tengo ningún impedimento para ser funcionario público, y acá está
la certificación del Banco Central del Ecuador que no soy deudor de la banca cerrada. Ahora, ministro, lo que se ha salido en publicidad no es algo que está debidamente establecido. Es decir, entonces, usted lo que nos está contando es que la página web del Banco Central, que es donde se lo señala como deudor de la banca cerrada, precisamente de Finagro, y por un monto de $108.000 de $108.171 con 21 centavos, ahí podemos observar está el nombre del señor ministro Ramón Leonardo Espinel Martínez, con fecha al 19 de noviembre del 2009, se encuentra el monto. Esta información que está colgada en la página web del Banco Central es falsa entonces, ministro. Esa información es errada. Le estoy diciendo, si usted cree que el Banco Central del Ecuador puede otorgar una certificación como esta, con fecha 20 de julio, ¿ya? Esto significa que aquella información es una información errada. Y tiene una explicación aquella información. No soy yo funcionario del Banco Central para dar una explicación exacta, pero tiene una explicación. El Banco Central del Ecuador recibe las cuentas de AGD, cuentas que, como todo el mundo sabe, han sido un embrollo, y las recibe de manera tal que se clasifican mal los diferentes valores de los bancos cerrados. En el caso de lo que aparece ahí, eso no es una deuda, eso es una bonificación que recibían los funcionarios del banco por disposición de directorio, y es la acumulación de bonificaciones de 11 años de vida del banco. Pero resulta, señor ministro, perdóneme por favor, porque es importante puntualizar esto. $101.000. ¿Usted cree que por $101.000 quiebra un banco? ¿Usted cree que por $101.000 el banco Finagro afectó al Estado? Estamos hablando de temas que no son realmente trascendentes, señor Artieda. Una cosa es la deuda y otra cosa es la responsabilidad que usted como presidente del banco pudo haber tenido, que eso tendrán que demostrarlo las autoridades que se encuentran analizando el tema, señor ministro. Ahora, el Banco Central no solamente dice que usted debe más de $100.000, usted acaba de enseñar un certificado, sino es que además publica en esa misma página web que en su contra se inició un juicio por peculado, el 269-2009, que se ventila en el juzgado 35º. Explíquenos esto, ministro. También tiene una explicación, señor Artieda. Como usted recordará, en el gobierno del ingeniero Lucio Gutiérrez, el coronel Carlos Arboleda, gerente general de AGD, inició una serie de acciones dentro de un contexto totalmente político contra diferentes individuos e instituciones que tenían, según él, vinculaciones con la familia Febres Cordero. Recordará usted que había un enfrentamiento político entre el presidente Gutiérrez y el expresidente León Febres Cordero. En el caso de Finagro, habían operaciones con una empresa que tenía operaciones con muchos otros bancos de la ciudad de Guayaquil y del resto del país, cuyos principales, según el señor Arboleda, tenían una vinculación con el señor Febres Cordero. Y él habló de créditos vinculados con Febres Cordero. Y por esto inicia una acción que implica que ante la Fiscalía de la ciudad, de la Fiscalía General, y pide que se inicie una indagación previa. Esto sucede, señor Artieda, hace exactamente 6 años. La doctora Cerón, fiscal de delitos bancarios, me convoca a que rinda una declaración, la cual rindo debidamente. Pregunto, ¿cuál es el siguiente paso? Y me dice, ninguno. Esto, si es que en el transcurso de un año no ha tenido ningún otro movimiento, debe ser por ley archivado. Y ese es el estado del juicio. Resulta extraño que 6 años después, hace recién 4 meses, esto se haya reiniciado, señor Artieda.
En este momento aquello debe ser archivado porque no hay ninguna razón para que esta indagación, que no provocó ningún problema de ningún tipo, esté todavía en esa situación. Ah, pero usted no tiene la certeza de que haya sido archivado, usted asume que debió haber sido archivado. Yo asumo que sí, señor Artieda, porque así es como debe ser. Ahora, la página web dice que está en trámite. Yo no conozco la página web del Está en el Banco Central, es cuestión de entrar, www.bce.fin.es. No lo discuto, voy a pedir al Banco Central que rectifique aquella situación. Ahora, dejemos claro el escenario, señor ministro. Existió un proceso en el cual se señalaba que se entregó préstamos vinculados, que había una cartera de crédito deteriorada y que se realizaron inversiones sin estudios de riesgo. Esos fueron los motivos por los cuales se inició ese juicio por peculado. Sí, señor Artieda, permítame decirle, el Banco del Agro, Finagro, con los accionistas que tenía, no podía hacer ese tipo de créditos. En primer lugar, el banco nunca ha tenido un problema con su organismo de control, la Superintendencia de Bancos. El banco, una vez cerrado, ha pasado por 5 auditorías dentro del AGD. Jamás ha existido un solo problema con respecto al Banco del Agro. No hay un solo perjudicado en el Banco del Agro, por una razón muy sencilla, porque todos los acreedores del Banco del Agro, depositantes del Banco del Agro, fueron pagados antes de que el banco entre a AGD. Y la razón por la que el banco entra a AGD, y gracias por la oportunidad de decirle esto al país, la razón por la que el banco entró al AGD es porque no era un banco comercial, era un banco de inversión que financiaba proyectos y que financiaba desarrollo económico a través de créditos a agricultores, cuyo promedio de tenencia de tierra no llegaba a 3 hectáreas. La cartera más importante del banco fue la cartera campesina. Toda aquella cartera fue recuperada por el banco. El banco entra a AGD porque precisamente, no siendo un banco comercial, no tenía recursos de liquidez suficientes y tuvo que ser presentado a la AGD, al superintendente de bancos de aquella época, doctor Jorge Egas Peña, pedido que el banco entre a AGD para proteger sus activos. En el intertanto de esto, se estaba haciendo una capitalización del banco por $20 millones, con la participación de los accionistas extranjeros que les mencioné. Corporación Interamericana de Inversiones del BID, FMO, financiera holandesa del gobierno holandés, y Swiss Bank Corporation. Se estaba armando la capitalización por $20 millones para retirar el banco y reabrirlo. En el transcurso de esto se produjo el famoso feriado bancario. Y justamente en el momento en que se produjo el feriado bancario, los bancos extranjeros y las instituciones financieras internacionales decidieron que no podían operar en Ecuador. Aquel día entonces, señor Artieda, se cerró la historia del Banco Finagro. Ministro, entonces, usted no solamente que no habría sido el causante o uno de los causantes de la crisis bancaria, sino es que además perdió plata. Por supuesto, pues el banco entero perdió plata. Y usted como accionista también. Por supuesto. Queremos agradecer la presencia del doctor Ramón Espinel, ministro de Agricultura, quien ha venido a hacer ciertas aclaraciones respecto a documentos que se encuentran en la página web del Banco Central y que lo señalan como deudor de la banca cerrada y que indican también, erróneamente según el ministro, que tiene en su contra un juicio por peculado. Son las 7:13.